Hoy estoy transmitiendo desde uno de los cuartitos de Laboratorio 2 que usarían si el laboratorio se hiciese en forma presencial, que es donde estuvo montado hasta ahora las experiencias de ultrasonido. Y bueno, en este caso vamos a hacer la de difracción. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a retomar brevemente de donde dejamos el video 11A y a partir de ahí vamos a ver cómo implementamos la práctica esta de difracción, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un momento en dónde terminaba el video 11A. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos llegado a esta diapositiva y también se mostraba en el laboratorio, y nos planteábamos las siguientes preguntas para el cálculo del diámetro de un alambre por difracción, ¿no? Primero, la pregunta que nos hacíamos era si eran similares las figuras de difracción producidas por un alambre y una ranura. Bueno, y a partir de la fotografía y lo que se observaba en el laboratorio, veíamos que sí, que eran similares esas figuras de difracción. Por lo menos tenían la misma forma. La pregunta siguiente que nos hacíamos era si había algún ancho de la ranura para la cual ambas figuras coincidían. Entonces vieron en el video, en la última parte del video, que íbamos cambiando la ranura ajustable con un tornillito y entonces podíamos regular de alguna manera la posición de los máximos y mínimos, y entonces vimos que para determinado tamaño de la ranura había una coincidencia entre máximos y mínimos producidos por la ranura y por el alambre. Bueno, ahora viene la pregunta clave en esto, y es si todo lo que está desarrollado para difracción, o sea, la matemática que describe la figura de difracción para una ranura, será aplicable para un alambre, dado que los máximos y los mínimos coinciden. Bueno, esa es una hipótesis fuerte que nosotros vamos a hacer, de decir, bueno, nosotros decimos que sí, que en principio vamos a poder usarla. Y lo que se va a hacer en esta práctica es comprobar si esto es verdad o no es verdad, ¿sí? Porque podría ser que coincidan, pero que no se aplique satisfactoriamente la teoría. Entonces, acá donde decimos esta flechita, que es comprobarlo, bueno, vamos a ver cómo podemos comprobarlo. Entonces, primero, antes de mostrarles qué es lo que tenemos acá en el laboratorio, les voy a mostrar un esquema del montaje que tenemos. Así se interpreta mejor cuando lo vean acá directamente con las cámaras. Nosotros tenemos un láser de helio neón de 633 nanómetros. Es más, para darlo con más precisión, es 632,8 nanómetros. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿más menos cuánto? Es más menos 0, porque la longitud de onda esa está muy bien definida. Cuando digo muy bien definida, es a la 100 milésima de longitud de onda. O sea, es lo más monocromático con lo que ustedes van a poder trabajar en la facultad. Hay algunos punteros, hay algunos láseres de helio neón que son estabilizados, que todavía son más monocromáticos que este, pero este es súper monocromático. Si ustedes se preguntan qué diferencia hay entre este y un puntero láser, bueno, un puntero láser en general se vende con determinada longitud de onda, pero tiene un ancho de banda mucho más grande que el láser de helio neón, ¿sí? También el láser de helio neón es mucho más colimado, quiere decir que el haz con el que está emitiendo, si ustedes van a 100 metros, tiene el mismo tamaño de spot que cuando salió del láser. El láser de helio neón no es así, el láser de puntero láser no es así, ¿no? Ustedes ya vieron cuando en la cancha molestan a los jugadores de fútbol, que en general no es un puntito, sino es una mancha que le abarca toda la cara porque tiene bastante divergencia. Bueno, el láser de helio neón, en lo que consiste es una ampolla de vidrio que tiene justamente adentro un gas que es una mezcla de helio y de neón.
Y para lograr el laseo, el proceso es bastante complicado. Primero se le manda un pulso de alta tensión y después, pues, una vez que enciende, cambia el régimen a una tensión media. Bueno, justamente como es un gas adentro de una ampolla de vidrio, esa ampolla de vidrio tarda en calentarse. Entonces, a medida que se va calentando, se va dilatando, se va contrayendo, sufre un proceso de ida y vuelta en cuanto a la distancia. Eso hace que el láser alcance un régimen estacionario después de un cierto tiempo de estar prendido. En general, cuando se hace en forma presencial, en las prácticas que se usan con láser de Lyon, lo que uno primero que hace es prender el láser y después hacer todo el resto del montaje para que entre en régimen. Por otra parte, el láser este no es como un puntero láser que uno lo puede prender y apagar N veces. Primero, pierde estabilidad si uno hace eso y después sufre un desgaste muy grande. Es por eso que en la práctica esta, nosotros lo que vamos a hacer es, alguno de los docentes, desde su casa, va a prender el láser a control remoto, un poco antes que ustedes puedan acceder a las prácticas, y después por la noche se apaga. O sea, no van a ser, ya lo van a ver en las plantillas para pedir los turnos, que no están todos los turnos habilitados las 24 horas como pasaba con ultrasonido. Acá van a tener un cierto rango de horarios porque el láser este no puede estar funcionando todo el tiempo. Entonces nosotros lo prendemos, lo van a poder usar durante el día, creo que va a estar más o menos de 9 a 12 horas, de 9 a 9, una cosa así. Otra cosa que les quiero aclarar es que hay un solo montaje, no hay computadora A y computadora B como pasaba con la práctica de ultrasonido, porque es bastante complicado hacer el montaje este por los elementos que requiere, no porque sea demasiado difícil de montarlo. Pero, por ejemplo, para poder prender el láser este desde nuestras casas, hay que alterar la fuente del láser y ponerle unos cuantos controles que no es fácil de duplicar. Lo que tenemos a favor es que es una práctica corta. O sea, ya van a ver que ahora cuando se la relatemos, consiste básicamente en hacer algunos ajustes, tomar algunas fotografías y nada más. Quiere decir con que cada grupo tome un turno, les alcance y les sobra. ¿Sí? O sea, un turno con un... No tomen más de un turno porque les va a sobrar el tiempo. ¿Sí? Y es más, dentro de ese turno puede jugar los dos integrantes. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, acá tenemos un láser de Lyon que ilumina lo que vamos a usar como elemento difractor. El elemento difractor va a ser alternativamente un alambre o una ranura. ¿Sí? Y para poder intercambiar el alambre por la ranura, estos dos elementos están montados sobre el riel con el motorcito que ustedes usaban para las prácticas de ultrasonido, ya sea para medir interferencias, para desplazar el detector, o cuando lo usaban para ver cómo decaía con la distancia. ¿Sí? Entonces, los controles van a ver ahora el programa, que es muy sencillo, y con el motor van a poder cambiar acá, posicionarla delante del láser, la ranura o el alambre. Ahora, justamente para que ustedes puedan observar dónde está pegando el láser con respecto a la ranura o el alambre, hay una cámara, que acá llamamos CCD1, que enfoca dónde está pegando el láser con más lejos o más cerca del elemento difractor. Bueno, entonces eso ustedes lo van a poder observar perfectamente con la cámara y van a poder controlar la posición del motor. De nuevo van a poder cambiar el paso con el que avanza el motor. No sé por qué ahora está funcionando bien, dándole de un solo paso también, o sea que me parece que van a poder controlar esto de manera más fina que todavía que cuando hicieron la práctica de ultrasonido. Bueno, entonces una vez que ubican este elemento difractor, se les va a producir la figura de difracción que va a estar proyectada sobre una pared que se encuentra a una distancia de 167 centímetros aproximadamente, ¿no? Hay un cierto error en esta medición del elemento difractor.
A la vez, la cámara esta, CCD1, les va a permitir ver, porque esto está relativamente cerca de la cámara, entonces van a ver bien dónde está el spot del láser pegando, si pega más cerca o más lejos de donde ustedes quieren que pegue para que empiece a difractar, pero a la vez van a ver que en forma lejana se ve que acá sobre la pared se empieza a formar la figura de difracción. Una vez que ustedes ven que sobre la pared hay luz, ustedes pueden pasar de nuevo con el programa a usar una cámara, que nosotros llamamos acá CCD2, que enfoca esto desde mucho más cerca. Con esta cámara CCD2 van a poder medir con mucho detalle cuál es la figura de difracción producida por uno y otro elemento. Adicionalmente, abajo de la figura de difracción hay pegada una regla, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder capturar imágenes del conjunto figura de difracción con la regla abajo para conocer cuál es la posición de máximos y mínimos. ¿Se entiende esto? Cualquier duda que tengan, vayan interrumpiéndome, pero yo supongo que de todos modos se va a aclarar cuando con la cámara vayamos enfocando los distintos elementos. Entonces, fíjense que a partir de esta experiencia, nosotros conocemos con mucho detalle cuál es la longitud de onda del láser, conocemos la distancia entre el elemento difractor y la pared, y también vamos a poder medir con mucho detalle a partir de las fotos cuál es la posición de máximos y mínimos. Entonces tenemos las tres magnitudes a partir de las cuales nosotros vamos a poder calcular cuál es el ancho de la ranura. ¿Está bien? Porque nosotros vamos a usar la matemática que describe el ancho de la ranura. Ahora ya vimos en el video anterior que la posición de máximos y mínimos de la ranura y del alambre coincidían. Postulamos que las mismas ecuaciones nos van a permitir predecir cuál es el ancho del alambre. Bueno, entonces, a partir de estos datos y usando la matemática que describe el ancho de la ranura, ustedes pueden calcular el ancho de la ranura y hacer la hipótesis que es el mismo ancho que el del alambre. Bueno, ahora, esto hay que corroborarlo de alguna manera. La forma de corroborarlo, a ver si es verdad o no es verdad, las hipótesis que nosotros venimos haciendo, es medir el alambre directamente. Bueno, ahora el alambre este tiene unas decenas de micrones. O sea, no se puede medir ni con un calibre, ni con una reglita, nada. Bueno, hay que medirlo con el microscopio. Bueno, lamentablemente, no hay un microscopio que ustedes puedan manejar a distancia desde sus casas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos es agarrar el alambre, ir a la sala de muestras que hay acá en la facultad, sacarle fotos con un microscopio, que son estas que están acá, y son las que están subidas a campus, ¿sí? Esta con un aumento 10 por y con un aumento 20 por. Si ustedes se fijan en la tablita de acá arriba, dice un píxel de la imagen esta, ¿a cuántos micrones equivale? Con un aumento 10 por, con un aumento 20 por, está también, porque está tabulado en el microscopio, con un aumento 50 por, pero el aumento 50 por realmente no lo usamos porque se nos iba fuera de escala, ¿sí? Entonces, tienen estas dos fotos y ahí ustedes van a poder medir cuánto mide el alambre a través de medir cuántos píxeles tiene el alambre. Bueno, entonces, ahora volvemos una diapositiva para atrás. ¿Cómo van a medir cuántos píxeles tiene el alambre? Bueno, si ustedes se fijan, acá hay una dirección web desde donde ustedes se pueden bajar el programa ImageJ, ¿sí? Este es un programa libre de análisis de imágenes. Es un programa libre porque está creado de científicos para científicos. No es como el Photoshop o el Paint. Es para aplicaciones científicas. Se usa muchísimo en microscopía, etc. Y sirve mucho para analizar imágenes. Es un programa que lo van a usar a lo largo de la carrera en distintas
en distintas materias, así que conviene que se vayan poniendo cancheros desde ahora. Van a ver ahí, es un programa muy sencillo de usar. Van a ver ahí que pueden medir distancias, pueden medir el número de píxeles, pueden decir, bueno, un píxel equivale a tal distancia, que es justamente la calibración que tenían en esta página, y entonces a partir de ahí, midiendo los píxeles con una reglita, ya pueden saber qué distancia es la que están midiendo. Y bueno, exactamente lo mismo van a poder hacer con la figura de difracción, ¿sí? Es más, con las figuras de difracción, ustedes lo que van a poder hacer con este programa es sacar un perfil de línea. O sea, ustedes van a tener una fotografía del perfil de intensidades, pero si dibujan una línea arriba de ese perfil de intensidades y le piden al programa que dibuje el perfil de línea, les va a dar una figura parecida a esta roja que aparece acá, ¿sí? Entonces, fíjense que pueden hacer bastante más que medir la posición de máximos y mínimos. Podrían tratar de ajustar la función esta del perfil de línea por el sin cuadrado, que es la figura de difracción por una ranura, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que eso tiene algunos inconvenientes en este caso, ¿no? Pueden tratar de sacar ese perfil de línea tanto para la ranura como para el alambre. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Porque si no hay ninguna, paso a compartir las cámaras que hay acá y vamos viendo cómo está montada la experiencia. Esto es solo un bosquejo del montaje. Una pregunta. ¿La cámara CCD2 está paralela a la pared y es fija o se puede girar y eso, digamos? No, está paralela a la pared. No se puede girar, pero si vos te acordás de cuando usaste este tipo de cámara con los otros programas, hay unos controles que te permiten hacer zoom, tilt y un paneo. Quiere decir que vas a poder ir de derecha a izquierda, subirla, bajarla y acercarte y alejarte. Ah, ok, perfecto. Ahora ya lo vamos a ver todo eso. Disculpa, Claudio, te hago una consulta de esto último. Sí, Cuando decís perfil de línea, ¿te referís al patrón de difracción? sí, sí, pero me refiero a que vos con la cámara lo que obtenés normalmente es así, es una imagen en niveles de gris. Sí, ¿Sí? sí, sí. No era porque no sabía que también se le Y decía el así. programa este lo que hace es darte aparte de demostrarte la figura esta, es obtener un perfil como el que está dibujado en rojo. O sea, algo que sea proporcional a la intensidad. Buenísimo, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta que quieren hacer? Bueno, entonces dejo de compartir esto y Leila, si me podés pinear, porque así prendo la otra cámara en vez de enfocarme yo. Y bueno, aquí está. Fíjense, eh, esta es la cámara de mi compu, me están enfocando a mí, obviamente, pero acá se ve, antes de pasar a la otra cámara, acá se ve el láser, ¿sí? Que se está usando en la experiencia, y esto que está acá arriba, que está enfocando el láser, es la CCD1 que habíamos visto en el montaje. Ahora lo vamos a ver con otra cámara. Entonces, permuto acá, paso de esta cámara a esta otra. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve. Bueno, entonces, acá con otra cámara les estoy mostrando justamente esta, que es la CCD1, que fíjense que está enfocando el láser y está enfocando justamente esto que es el alambre y la ranura que están montadas arriba del riel este, por el que se los puede desplazar. Todo esta es de electrónica hecha con Arduino, etcétera, etcétera, que venimos usando, que en este caso se va a usar
para mover el motor y para los docentes les va a permitir prender y apagar el láser. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ir girando esta cámara y les voy a mostrar, ahí pasa el láser, ¿sí? Tiene el láser viene por acá, viene al elemento difractor de acá y se va a proyectar sobre la pared. Fíjense que ahí en la pared justamente está la CCD2, ahí se ve el puntito del láser, el spot del láser, y acá hay una regla pegada sobre la que ustedes van a poder medir la figura de difracción. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir, dejo de usar esta cámara y ahora lo que voy a hacer es compartir lo que ustedes verían realmente en su casa. Yo acá tengo abierto el Remote Desktop, ¿sí? Que es lo que ustedes usan para comunicarse con estos elementos. O sea que ahora lo que ustedes van a ver que aparece en la pantalla de mi computadora, que es lo que les voy a compartir, es justamente una duplicación de esta pantalla que está acá en la computadora del laboratorio, o sea, la que maneja el instrumental. ¿Sí? Lo que van a ver es exactamente lo que ustedes van a ver en la compu de su casa. A ver si puedo compartir esto. Ok, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Esto es súper familiar para ustedes, ¿no? Porque es el programa que vinieron usando siempre, hasta ahora, la famosa computadora A, no me apagues, ¿sí? Y acá hay una novedad. Para acceder al programa tendrían que correr Anaconda, como lo hacían antes, y ejecutar ahora, poner Python diffraction.py, pero en vez del que usaban que decía ultrasonido, pero lo que les aconsejamos es que no prendan y apaguen el programa, déjenlo siempre conectado. Ustedes lo encuentran así, lo usan y lo dejan así. ¿Por qué? Porque cada vez que se apaga el programa, el motor vuelve a cero, ¿sí? O sea, quita los elementos de acá adelante y los lleva a un extremo. Como esto es bastante delicado de alinear, puede ser que de usarlo, cada vez que llega a un tope, pega un golpecito y se vaya desalineando. Entonces les conviene esto, dejarlo así siempre conectado, medir, moverlo y listo. Si ustedes se fijan, ahora acá está seteada la CCD1. Si ustedes se acuerdan, la CCD1 era la que yo les mostré que estaba arriba del láser. Entonces fíjense que esta CCD1 lo que enfoca es justamente el láser y los dos elementos difractores que están acá. Este es el riel por el que se van a desplazar y ustedes con la cámara esta van a poder ver cuando el spot del láser empieza a pegar cerca de los elementos difractores. Por otra parte, si ustedes se fijan, acá más lejos, bastante más lejos, sobre la pared, acá en rojo brillante, se ve el puntito correspondiente al láser. Yo lo que voy a hacer ahora es cerrar la puerta del cuarto este que da al exterior, de forma que esto se pueda ver con la luz que lo van a ver ustedes realmente. Entonces, fíjense que ahora es mucho más notorio el puntito del láser. Acá se ve la regla pegada en la pared a la distancia. Y este elemento negrito que se ve acá es justamente la CCD2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover justamente el elemento difractor para ver cómo se puede posicionar esto. Entonces, bueno, yo le puse de nuevo, pueden cambiar la dirección, puede cambiar el paso, etc. Y bueno, yo ahora lo voy a empezar a mover. ¿Ven? Ahí el láser empezó a pegarle. Vamos a hacerlo con pasos más chicos ahora.
¿Ven? Entonces, ahora ya salimos del marco este y está apareciendo de nuevo la luz del láser acá en la pared. Vamos a seguir moviéndolo a ver si nos damos cuenta cuando está pasando por el alambre. Vamos a ponerle ahora pasos más finos todavía. Fíjense que ahora ya se ve un puntito rojo acá. Quiere decir que está iluminando algo. No está pasando por el aire nada más. Esto es justamente porque se está reflejando parcialmente en el alambre y eso es lo que yo veo con esta cámara. Pero por otra parte, el spot este que está acá empezó a estirarse. Quiere decir que empezó a difractar. Una vez que yo estoy en esta posición, lo que me conviene hacer es pasar a la otra cámara, a la CC2, que tiene más resolución, para tratar de, todavía con un paso más fino, acá, ver si puedo alinear correctamente el alambre con el medio del spot del láser. Entonces, vamos a pasar a la CCD2, y ahí me aparece la figura de difracción. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer ahora es darle pasos de A1, por ejemplo, para ver si noto cómo se modifica. Fíjense ahí cómo se está encendiendo cada vez más y se vuelve más simétrico a la vez. ¿Sí? Ahí ya me pasé. Entonces tengo que correrme para el otro lado. Ahí vuelvo a pasarme. Bueno, y ahí está bastante bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo esto yo lo estoy haciendo mirando la computadora. O sea, es exactamente lo que ustedes van a ver en su casa. No es que yo estoy haciendo trampa de alguna forma y me estoy fijando dónde está pegando el láser y les estoy hablando a ustedes y les estoy mostrando esta figura. No, yo lo estoy alineando directamente con lo que veo en la pantalla. Entonces, ahora, si voy a los controles de esta cámara, vamos a ver que, de nuevo, con el zoom, que ustedes ya lo usaron esto, ¿no? Pero con el zoom puedo tomar fotos con muchísimo detalle. ¿Sí? Fíjense. O sea, puedo medir muy bien la posición de máximos y mínimos. Puedo acercarme todavía un poco más. Ay, perdón, ahí le cambié la exposición. Con respecto a lo que me preguntaba Nicolás, me parece que era, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien. Fíjense que con esto yo puedo mover la cámara, o sea, hacer un paneo. ¿Sí? Sí, creo que era eso, a ver si se podía mover de alguna manera la cámara. Sí, bueno, mediante el software se puede mover. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta figura, vamos a sacarle los controles de la cámara por un momento. Como en todas las figuras de difracción en general, aparece saturada en el centro y después los máximos más lejanos tienen recién una intensidad donde no satura la cámara. Bueno, entonces, si ustedes, por ejemplo, toman una foto de esto y quieren medir el perfil de intensidades, seguramente no van a obtener un sin cuadrado. Puede pasar que no tengan un sin cuadrado por varios motivos. Uno es que la respuesta de la cámara no sea lineal. Bueno, vamos, si no es lineal, ya sonamos. Pero supongamos que es lineal la respuesta de la cámara. Que no lo sé, porque no está calibrada. Por lo que se vio en otros cuatrimestres es bastante lineal. Pero el otro problema que se nos presenta es que si está saturado, para un montón de puntos va a medir siempre lo mismo.
Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es sacar algunas fotos con esta figura de difracción saturada, pero que les permita ver la regla, de manera de después poder con el programa hacer las mediciones de dónde, en qué posición está cada máximo y cada mínimo, y después lo que pueden hacer es cambiar la exposición de la cámara de manera que no sature. ¿Sí? De todos modos, fíjense que ustedes van a poder ajustar el sin cuadrado. Prueben con varias exposiciones, pero con respecto al máximo central van a tener algunos problemas. Sobre todo porque, ¿cómo deberían hacer para sacar el perfil este y poder ajustarlo con un sin cuadrado? Bueno, en principio lo que podrían hacer es, tienen una cierta distribución de intensidades, normalizar por el máximo, y eso va a ser tener una figura de un perfil de intensidades que vaya entre 0 y 1. Bueno, justamente un sin cuadrado va entre 0 y 1. Ahora, el problema es que ustedes acá el máximo lo van a tener, no va a estar bien medido. Si ustedes se fijan, vamos a aumentar un poco la exposición. Si ustedes se fijan, hay pegado un cartoncito negro donde originalmente pegaba el láser. Ahora cuando saque el alambre del medio van a ver que ahí pega el láser. ¿Por qué pusimos ese cartoncito? Justamente lo pusimos para bajar de alguna manera la saturación. Si no, es imposible. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder ajustar el sin cuadrado hasta por ahí nomás. Tienen que ingeniárselas de ver cómo pueden hacerlo. O sea, no es obligatorio ajustarlo, pero sí sería bueno tener un perfil de intensidades y por lo menos tratar de ajustar por los sin cuadrados de acuerdo a cómo es la relación entre el máximo secundario, este y el de al lado, ¿sí? Entonces, traten de tomar fotos para distintas exposiciones, ¿sí? Lo que es importante también es que estas fotografías, si bien yo les digo, pueden ir variando la exposición con la que toman cada fotografía, para una determinada exposición, tomen fotos tanto de la ranura como del alambre, porque si no, no tiene sentido comparar uno con un tipo de iluminación y otro con otro tipo de iluminación. Esto que les digo es como un detalle para sacar el perfil de intensidades, pero no les aporta para conocer cuál es el ancho de la ranura o del alambre, porque eso sí se puede medir para cualquier intensidad, ya que está dado por la posición de máximo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la otra cámara para ver si podemos posicionar la ranura. ¿Sí? Sacamos esto de acá y vamos a aumentar el número de pasos, si no, no perdemos. Entonces, fíjense ahora el láser como está pegando, ahí empezó a pegar en el soporte de la ranura. Bueno, ahora ahí me estoy acercando a la ranura que está en el centro de este dispositivo. Entonces voy a pasar a pasos de 10. Y bueno, y ahí ya estoy cerca. Entonces voy a ir todavía a pasos más chicos. Bueno, fíjense que ahora empezó a pasar luz y la veo acá contra la pared. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy de esta cámara, voy a la cámara esta que tiene super resolución, le pongo la exposición que a mí me gusta, ¿sí? Y ya puedo ver con más detalle la figura de difracción de la ranura. Entonces ahora puedo, de nuevo, hacerle un paso todavía más fino, de a uno, ¿sí?
Ahí ya casi me pasé, me parece que está mejor en un paso anterior. Bueno, y ahí tengo la figura de difracción de la ranura. Entonces, vuelvo a hacer todo el procedimiento que hice para lo otro. En las mismas condiciones. Tengo la misma exposición y saco fotografías de la ranura y del alambre. ¿Sí? Y entonces, con el programa este que nosotros le decimos, van a poder calibrar tranquilamente, porque tienen una regla acá abajo. Entonces ustedes pueden decir, tantos píxeles de la figura que yo tomé equivalen a 5 milímetros. Bueno, entonces ahora que ya tengo calibrado cuánto mide un píxel, puedo empezar a medir en píxeles cuánto tiene la figura esta de difracción acá arriba y calcular la posición de los máximos y de los mínimos. ¿Se entiende? Hagan todas las preguntas que quieran. Esta parte es de manejar el motor. Ustedes están más cancheros que yo porque lo vinieron usando para todas las experiencias anteriores. Como ven, este programa es mucho más fácil de usar que el de ultrasonido. Lo único que hace es manejar el motor. Y este otro es el de las cámaras que ustedes vinieron usando, donde cada una de las cámaras tiene toda esta serie de controles para ir jugando. Pero ustedes ya estuvieron con esto. Bueno, preguntas, a ver, que quieran hacer, dudas que tengan. Claudio, te hago una consulta de esto. Sí. Cuando hagamos los análisis con las fotos, los píxeles, eh, va a ser muy improbable que quede justo exactamente en la misma posición que con el alambre, la ranura, digamos. Nosotros después tenemos que decir, bueno, eh, difiere de cierta manera ambos patrones porque no estaban exactamente en la misma posición, algo así. Eh, Vos lo que vas a tener que hacer es, ya te digo, con la matemática de la ranura, o sea, la ranura no la van a medir nunca ustedes, porque no hace falta. O sea, está archiprobado que la matemática que describe la ranura relaciona perfectamente la longitud de onda, la posición de máximos y mínimos y la distancia de la ranura a la pantalla de observación, y en base a esa matemática uno puede calcular el ancho de la ranura. Eso no lo vamos a comprobar, eso ya lo sabemos que es así. O sea, no van a medir el ancho de la ranura en un microscopio, ya se sabe cuál es. Lo que sí, ustedes de acuerdo a la medida, a la figura de difracción que obtengan, van a decir, usando la matemática que usaron para la ranura, decir, el ancho del alambre debería ser de tanto. Esto en principio está más o menos ajustado dentro de lo que podemos hacer para que la ranura y el alambre produzcan la misma figura de difracción. Lo que no sabemos es si tienen el mismo ancho. Entonces, el ancho ustedes lo calculan por un lado y después lo comparan con el obtenido en forma directa, que es la medición al microscopio en las fotos que están subidas a Campus y que les mostré en el PDF. ¿Sí? sí, sí. Sí, no, mi duda era por si quedaba 1 milímetro a la derecha, 1 a la izquierda, era eso básicamente. Bueno, eso ya es, o sea, ustedes ya tienen criterio porque es un laboratorio que está casi terminando, entonces ya tienen criterio para saber qué hacer con los datos, cómo elaborarlos, etcétera. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí, gracias. Yo no sé si están llegando dudas por chat o no. Es preferible que se desmuteen y las hagan oralmente. Una duda. El ancho de la ranura no lo podemos modificar remotamente, ¿no? No, Claro. no, lo ajustamos acá tratando de que haya coincidencia en la posición de los mínimos con respecto al que producía el alambre. ¿Sí? Pero lo único que hicimos fue ajustarlo para que dé que La figura coincida de los difracción, mínimos. claro. De ahí a que sea cierto que tiene que tener el mismo ancho, no lo sabemos. Eso es lo que Claro. tienen que hacer ustedes. Normalmente presencial, eso lo hacemos nosotros, ¿no? Lo de Normalmente ajustar la figura de presión. normalmente en forma presencial,
hay un microscopio mucho más berreta que con el que están sacadas las fotos estas. ¿Sí? Es un microscopio tipo de juguete, pero que alcanza para medir el alambre. Lo que pasa es que en forma presencial lo que tienen que hacer es, el microscopio ese tiene un ocular con una reglita. ¿Sí? La reglita del ocular es una reglita fija, mide en rayitas. Es la misma reglita para cualquier aumento del microscopio. Entonces, para lo que sí les damos es una regla graduada muy precisa, que es un grabado que está hecho en vidrio, donde la distancia entre rayitas hechas en el vidrio son de 10 micrones, esa está calibrada. Entonces, a partir de observar esa reglita en el microscopio, para determinado aumento, ustedes pueden calibrar cuál es la reglita que está en el ocular. Entonces, después sacan la reglita que estaba graduada y ponen en su lugar el alambre, y ahora, como tienen calibrado el ocular del microscopio, pueden saber, bueno, ahora el alambre me ocupa tantas rayitas, pero yo ahora ya sé cuánto mide cada una de estas rayitas de acá arriba. Entonces pueden medir el alambre. Hacen esa medición directa. Como les decía al principio del video del 11A, la práctica está, cuando se hace presencial, ustedes tienen que montar todo esto. Y lleva las 6 horas de laboratorio. O sea, tienen que montar el láser, tienen que alinear la ranura, todo. Y después medir el alambre. ¿Sí? Es una clase entera de 6 horas. Un detalle que les quería decir. Cuando estábamos hablando de la cámara. Otra de las razones por las que ustedes no van a poder medir muy bien el sin cuadrado es que, si ustedes se fijan, hay muchísima diferencia de intensidad entre el máximo central y los máximos secundarios. Ahora, ¿qué pasa? Las cámaras estas, las cámaras comunes que uno maneja, son de 8 bits. ¿Qué quiere decir que son de 8 bits? Que lo que me pueden dar es a lo sumo 256 niveles de gris distintos. ¿Sí? O sea, pueden registrar 256 niveles de intensidad. Para tener un rango dinámico mayor y que me pueda leer tanto los píxeles que tienen menor intensidad como aquellos que tienen máxima intensidad, pero sin saturar, necesito una cámara que tenga mucho rango dinámico. Esas cámaras son cámaras científicas, ¿sí? Que tienen, en vez de tener 8 bits, tiene 10 bits, 12 bits, 16 bits. Cuanto más bits quiere uno, más tiene que pagarlo. ¿Sí? En este caso es 8 bits. Son cámaras web sofisticadas, ya ven que se puede panear, jugar con el zoom, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una webcam. Otro detalle, por ejemplo, es que las cámaras estas salvan la imagen en formato comprimido, ¿no? Tienen en general el JPEG, no se puede pedir un formato en especial. Las otras cámaras a veces se puede pedir que salven las imágenes en punto RAW. Punto RAW es los datos pelados, tal cual son números, una matriz de números, o en punto TIFF, que tampoco es una imagen comprimida, nada más que es parecido al punto RAW, pero cambia el encabezado y el final de la figura de la serie de datos, porque da un poquito más de información, qué formato es el de la imagen, etcétera, etcétera. Pero estas cámaras, como la mayoría de las cámaras, están en formato comprimido. Pero bueno, luchen como puedan con las fotos que sacan y fíjense si pueden ajustar esa distribución de intensidad con un sin cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Para guardar las imágenes habría que guardarlas desde esta aplicación, ¿no? Y no hacer captura de pantalla, ¿o es lo mismo? Para guardar las imágenes, no lo mencioné porque yo creía que ustedes ya habían usado esto. Tienen que ir acá abajo, viste que dice tomar una foto. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí.
ahí dice tomar una foto. Si vos cliqueás acá, te guarda una foto por default, creo que te la guarda en My Pictures o algo así, o podés poner tu carpeta. Abrís una carpeta y las vas guardando ahí, y después te las mandas por correo. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Bajás los datos así. Tengan cuidado de que no se les mezclen los datos de un grupo con el otro, o sea, sean prolijos. Si crearon una carpeta y guardaron un montón de imágenes ahí, se las pudieron llevar a su casa, bueno, limpien esa carpeta, tírenla directamente para no ir juntando un montón de datos al web. ¿Alguna otra pregunta? Los docentes también pregunten si me olvidé de decir algo, no sé, Ángel, si vos querés comentar algo más o tenés alguna duda, no sé. Lo único que cuando, digamos, cuando evalúen las posiciones de los mínimos de intensidad, evidentemente van a tener que jugar con la intensidad que tenemos en la figura para poder detectar realmente dónde está un mínimo, porque digamos, hay como un rango donde está el mínimo, ¿no? Si ustedes miran esta foto, digamos, no sé, por ejemplo, hacia la derecha del máximo principal, hay un mínimo que estaría entre 41,8 por ahí, pero hay un rango ahí que van a tener que determinar dónde realmente está el mínimo y así para todos los otros mínimos. O sea, eso lo van a poder hacer del análisis de las imágenes, ¿no? Exacto. Sí, y puede ser también que les dé ligeramente asimétrico, o sea que no estén igualmente espaciados hacia la izquierda que hacia la derecha. Eso puede ser porque no está del todo centrado el elemento difractor o que hay una falta de paralelismo. Nosotros tratamos de ajustarlo lo mejor posible para que estuvieran equidistribuidos, pero puede haber un margen de error. Que eso suma un error a lo que dice antes, ¿no? No es que ustedes supónganse que ustedes pueden calibrar que dentro de 1 milímetro acá le entran un montón de píxeles. Bueno, no es que ustedes van a poder medir la posición del mínimo al píxel. Hay un cierto rango de incerteza, ¿no? Por más que puedan medir, acá entran desde el centro hasta acá entran 549 píxeles. Bueno, está bien, pero si me voy al píxel de al lado, ¿cambió mucho la intensidad o sigue siendo igual? Hay un cierto, justamente, lo que venimos hablando de todas las experiencias anteriores, ¿no? Hay un cierto error de apreciación que supera al error instrumental por sí mismo. Sí, sí. Y además, en la teoría y en las fórmulas que ustedes conocen de haber hecho Física 2, de cómo es el perfil, el sin cuadrado para una ranura, claramente los mínimos son mínimos de intensidad, o sea, la intensidad ahí es 0. Y acá pueden encontrar que, por ejemplo, el primer mínimo a la derecha o a la izquierda del máximo principal pareciera no ser 0. Entonces, digamos, hay que jugar un poco con eso, a ver por qué no es 0, qué es lo que está pasando, y bueno, ahí pasa un poco por la resolución del elemento que estamos, por el cual estamos sacando esta foto, ¿no? Sí, por otra parte, nosotros tenemos que dejar una cierta luz ambiente, que es baja. O sea, claro, tenemos acá unos spots de LEDs que son dimerizables, se puede jugar con cuál es el nivel de intensidad que uno quiere. Pero si lo bajamos mucho, para que se vea bien la figura de difracción, no ven la regla. Y no lo podemos controlar desde casa, no podemos subir y bajar la luz. ¿Sí? Entonces pusimos una luz ambiente que es lo suficientemente baja como para que ustedes, jugando con la exposición de la cámara, puedan ver bien la figura de difracción y que para otra exposición puedan ver la regla. O sea, no hay felicidad completa. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Otra cosa que me olvidé de decirles. Si ustedes se fijan acá abajo, dice no prender ni apagar el láser. No lo toquen eso. De eso nos encargamos nosotros, los docentes. ¿Sí? Por todo lo que les expliqué, que el láser conviene que quede prendido. Yo ahora, de hecho, voy a dejar
esto así prendido porque aparte Sebastián va a dar, creo que Sebastián va a dar la charla de la tarde. ¿Sí? Y después, bueno, a la noche se apagará y a la mañana se prenderá, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Lo importante de la práctica esta, aparte de que miran la figura de difracción, se pongan cancheros con el tratamiento de imágenes, aprendan a usar el programa este que permite procesar imágenes, trabajar con cámaras, ver los problemas de saturación, etcétera, etcétera, es el espíritu filosófico que tiene esta práctica. ¿Sí? El espíritu que tiene es, yo tengo un problema, que mi problema consiste en ver si por difracción puedo medir el ancho de un alambre. Bueno, como está dicho en el video y ya recalcado varias veces, en general, por X causa el tratamiento de un alambre no se hace en un libro, sino que se hace el tratamiento con una ranura. Bueno, un montón de veces a nosotros como investigadores nos pasa que un fenómeno no está lo suficientemente desarrollado y vemos, estamos estudiando uno que es similar. Y entonces uno puede decir, bueno, podremos hacer la hipótesis de usar algunos resultados de este fenómeno que es similar y será aplicable a este o no. O sea, nosotros lo que queremos despertar es que ustedes traten de ir asociando cosas y poder ir avanzando en una investigación. Por eso yo les recomiendo que el video 11B, donde está la solución matemática del problema este, a ver si efectivamente el ancho de la ranura y el alambre son iguales o no son iguales, lo dejen para después de hacer la experiencia. Porque esa es una explicación matemática. Y en general, en el informe, por más que se lo digamos n veces, siguen escribiendo por tal y tal cosa, que es la explicación matemática, hicimos el estudio este de difracción. No es por tal y tal cosa. De hecho, ustedes hicieron el estudio este de difracción y después recién vieron la resolución matemática del problema. O sea, si el tipo que hizo el desarrollo este matemático no hubiera nacido, ustedes hubieran podido seguir midiendo esto tranquilamente. ¿Sí? Entonces no traten de anteponer de que porque hay una teoría desarrollada, yo puedo realizar este tipo de mediciones. Eso, ustedes por un momento están haciendo ese proceso lógico. Están viendo que hay fenómenos que son similares y están tratando de ver si pueden emparentar uno con el otro. ¿Sí? Bueno, consultas, comentarios, si no, cerramos acá. Una consulta, ¿en la planilla de turno ya nos podemos anotar o todavía no? Sí, no me acuerdo si está habilitada. En general estoy desentendido yo de la planilla de turnos. No sé si, es más, no sé si Leila o Mariano le están manejando o le estaba manejando Sebastián. Igualmente traten de anotarse en turnos que no se solapen con las clases, ¿no? Claro. Eso, sigan con ese criterio. Exactamente, porque si por ejemplo ahora a la tarde Sebastián tiene que dar la clase, va a usar el programa. Ángel cuando tenga que dar la clase el sábado a la mañana va a usar el programa. Entonces no se anoten en esas horas porque el programa va a estar usado para fines docentes. ¿Sí? Pero Dale, buenísimo. Como ustedes vieron, estos están cancheros con todos los elementos que se usan acá, ustedes ya los manejaron. El motor y las cámaras ustedes ya lo manejaron. O sea que esta práctica se hace muy, muy rápido. ¿Sí? De manera que van a necesitar poco tiempo. Después lleva tiempo procesar los datos que ustedes obtuvieron, pero sacar las fotos y eso lo van a poder hacer en poco tiempo. Así que va a alcanzar
la distribución de horarios para todos. Ah, y otra cosa que les quería mostrar antes de irme es, si ustedes se fijan, acá está puesta la ranura y el alambre daba exactamente en el mismo lugar. Bueno, ahora fíjense que las dos figuras de difracción, ¿dónde están centradas? Para eso vamos a mover de nuevo el dispositivo. Acá lo voy a mover para el otro lado. Ahí. Fíjense, ¿dónde están centradas? Están centradas en el spot del láser, ¿no? Entonces, ¿qué es ese spot del láser? Bueno, como el láser en este caso es algo que en la propagación no se va abriendo, es equivalente a tener una imagen del láser, o es equivalente a tener, como del láser salen ondas planas, es equivalente a tener una imagen de una fuente que está en el infinito. ¿Se acuerdan que en el video 11A justamente dice que las figuras de difracción, que coinciden con las transformadas de Fourier, están centradas siempre en la imagen de la fuente? Justamente, la imagen de la fuente es donde está pegando este spot del láser. Y las dos figuras de difracción están centradas en esa imagen. Y ahí se ve muy bien el cartoncito negro que está acá, ¿sí? Que pusimos para que no sature demasiado el spot del láser pegado. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay más, dejo de compartir esto. Y vuelvo a mi cámara. Y bueno, nada más. Nos vemos el lunes con posibles consultas, tanto de esto como de polarización. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias, Claudio. No, por favor. Igual le voy a hablar con Sebastián, a ver si él quiere participar, ya que él lo puso a punto como vos esto, el sábado, y si se anima a contarlo también él. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Sí, Por ahí se anima. Es sencillo. Es muy sencillo, pero tenés que estar familiarizado con cómo está montado el instrumental y las conexiones que tenés que hacer. Claro, claro, claro. Así que bueno, ahora me voy a conectar con Sebastián y le voy a preguntar, porque lo vamos a hacer así en forma remota. No es que el sábado va a ir alguien al laboratorio, ¿viste? Claro, es que en realidad yo vine acá al laboratorio para chequear que todo estuviera funcionando, porque lo montamos hace más de una semana. Y por otra, para tener la cámara esta, la que no forma parte de la experiencia, esta tercera cámara, para mostrarle, hacer un paneo de cómo es el montaje, cómo es hecho el montaje. Pero en principio podés dar todo desde tu casa, porque... Sí, mientras te escuchaba vos, como esto está grabado, hasta puedo pasar tu grabación y que los chicos opinen.